El otro día estaba en las montañas y me tocó hacer un trabajo de gran formato y lo tenía que hacer con la TC125 y dije, ¿por qué, Dios mío, los de Rubí no inventan la TC125 con batería? Y alguien me ha escuchado y aquí la tenemos. Para los que no lo conocéis, la TC125 es una cortadora eléctrica que está pensada y diseñada para cortar piezas de gran formato, ¿vale? Podremos cortar piezas sin límite, irá sobre unas guías que luego os enseñaré. Y muchas personas me preguntarán, ¿y para qué quiero una cortadora eléctrica para gran formato? Porque muchas personas utilizan una cortadora manual. Muy simple, simplemente porque a veces tenemos que cortar piezas de gran formato de mucho espesor o materiales más complicados que no podremos cortar con una cortadora manual, y además con una máquina eléctrica como la TC125, os enseñaré luego, podemos hacer ingletes, podemos hacer cajetines, podemos hacer un montón de cortes que con una cortadora manual no podremos hacer. Pues, ¿os parece, chicos y chicas? Vamos a hacer un unboxing y vamos a ver qué hay dentro de la TC125 CAS. Como podéis ver, viene con una caja fabulosa y aquí dentro, mira, viene aquí con el seguro. Vamos a abrirla. Y como podéis ver, el diseño es espectacular. Tiene un diseño que casi parece una moto de diseño, no sé, a mí me gusta muchísimo, la verdad. Vamos a ver un poquito en detalle qué es lo que viene dentro de la caja. Como podéis ver, dentro de la caja viene la TC125 Energy. Además, viene con los accesorios para poder retirar los discos. Viene con este accesorio que lo utilizaremos también cuando vamos a hacer corte en seco, ¿vale? Que lo pondremos aquí dentro, perdón, al revés, lo pondremos así, aquí pondremos la aspiradora y podremos hacer corte en seco. Y además viene con estos accesorios que luego os enseñaré, que los podemos poner encima de las guías que utilizaremos para cortar, para poder hacer cortes exactos y perfectos. Entonces vamos a ver en detalle la TC125 Energy CAS. Como os comenté antes, la TC125 Energy CAS podremos cortar piezas de gran formato, podremos hacer corte en seco y en húmedo. Pero antes que nada vamos a ver cuándo es mejor hacer un corte en seco y cuándo es mejor hacer un corte en húmedo. Siempre yo voy a recomendar hacer corte en húmedo, básicamente porque no vamos a hacer polvo y porque el acabado va a ser mucho mejor, y además que el disco va a durar mucho más, ¿vale? Si quisiéramos hacer corte en húmedo, aquí conectaríamos la manguera y podríamos regular aquí la cantidad de agua que queremos que salga de la manguera, ¿vale? Esto saldrá directamente en el disco, lo cual nos va a ayudar a refrigerar el disco y a tener un acabado mucho mejor. Y si quisiéramos hacer corte en seco, que a veces lamentablemente no tenemos agua para poder hacer un corte en húmedo, quitaremos esta parte de aquí y podremos hacer un corte en seco. Siempre recomiendo poner la aspiradora para no tener polvo, y además siempre es muy importante ponernos mascarilla, gafa y protector auditivo. Como ya os comenté antes, una de las principales características de la TC125 es que es con batería, así que vamos a poner la batería y vamos a hablar un poco sobre esto, porque al final estas baterías tienen algo un poco especial, que son baterías CAS, ¿vale? Que es de una alianza que podremos utilizar más de 400 herramientas, ¿vale? Y son compatibles con diferentes marcas. Lleva una batería de 18 voltios y 5,2 amperios. Y como podéis ver aquí, dice CAS, que es Cordless Alliance System. Pues seguramente os preguntaréis cómo funciona una TC125, cómo hay que utilizarla correctamente. Y es muy fácil. Lo que tendremos que hacer es, tenemos que utilizar la TC125 sobre las guías del Slab Cutter G2, ¿vale? Las guías son dos guías de 1,55, una es de aquí hasta aquí, otra de aquí hasta aquí, y después hay otra guía más que es de 65 centímetros, por lo tanto las podemos ir juntando dependiendo el largo que querramos cortar, ¿vale? La TC125 la pondremos sobre la misma guía y ya podríamos empezar a cortar. Pero ahora vamos a ver más de cerca todas las características técnicas que tiene la TC125. Ahora vamos a hablar de la parte más importante de la máquina, que es el disco, ¿vale? Viene con un disco incorporado, que es un disco de 125, ideal para porcelánico, ¿vale? Pero la cortadora la podremos utilizar con discos de 125 o de 115. Si quisiéramos utilizar el de 125, podríamos cortar hasta unos 25 milímetros de espesor, y con la de 115 unos 20 milímetros de espesor. Siempre es importante tener el disco ideal para el material que vamos a cortar, que en este caso, como os comenté antes, es porcelánico.
Una de las características que tiene es que tiene el efecto tronzador y muchos seguramente os preguntaréis, ¿qué es eso? Pues muy fácil, simplemente subiendo esto podremos subir y bajar el disco y podremos adaptarlo según el espesor que tenga la baldosa que vamos a cortar. Además, si quisiéramos hacer por ejemplo un cajetín, podremos subir el disco, ir al punto donde querramos empezar a cortar y luego empezar a cortar en el punto que querramos. La cortadora además viene con un regulador de RPM que tiene entre 5000 y 8500 y podremos cambiarlo entre 1 y 6. Normalmente de 1 a 3 sería para corte en seco y de 4 a 6 para corte en húmedo. Chicos, que me olvidaba de enseñaros estos accesorios que nos ayudará a saber por dónde pasa el disco. Estos accesorios los podremos poner aquí dentro de la guía, los moveremos y luego cuando ponemos la TC125 podremos ver, aquí tenemos dos medidas a 90 grados, que es cuando vamos a hacer un corte en recto, nos indica por dónde pasará el disco. Y cuando vamos a hacer un inglete, como el disco se mete para adentro, nos marca por dónde pasaría cuando hacemos un corte en inglete. Vamos a ver ahora cómo hay que hacer un inglete correctamente con la TC125. Primero y principal nos tenemos que asegurar que la guía esté completamente recta y que esté paralela al borde de la cerámica. Nos tendremos que asegurar, según el accesorio que os enseñé antes, que esté en la marca de 45 grados. Tenemos que utilizar un disco adecuado para cortar en inglete y ponerle la manguera para hacer un corte en húmedo. Abriremos esta parte de aquí y moveremos la TC125 para que el disco se meta a 45 grados y podamos empezar a cortar en inglete. Bueno chicos, espero que os haya gustado la TC125 Energy Cash. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido. Nos vemos en el siguiente vídeo y no os olvidéis seguirnos en las redes sociales. Un saludo.